Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre las monarquías europeas en el siglo XVI y en el siglo XVII. Comencemos con el siglo XVI. En esta época, la forma de gobierno era el absolutismo. Eso significa que una sola persona concentra todos los poderes, el poder absoluto, ya sea en el aspecto político, económico, social, religioso, militar, judicial, administrativo, entre otros. Esta persona está representada en el rey, pero el rey ha sido designado para gobernar por Dios. Por lo tanto, tú no puedes refutarle nada al rey, no puedes reclamar nada, porque si le reclamas algo al rey, está reclamándole a Dios. Y eso es pecado. Es por eso que en esta época no va a haber muchos detractores del absolutismo en primera instancia. Más adelante, sí. Los casos más representativos los vamos a encontrar en España, donde la dinastía vigente es la dinastía Habsburgo, de ascendencia austriaca. Ya para esta época, España ha visto las rentas que ha podido rescatar de América y se ha convertido en potencia europea. Y es que la doctrina económica que está vigente es el mercantilismo. Y el mercantilismo dice que el país será más rico cuando más minerales preciosos acumula. Porque los minerales en el mundo son limitados. Por lo tanto, si tienes más oro, vas a ser superior a otros países. Y España, luego de descubrir América, se lleva toneladas de oro y plata. Por lo tanto, tiene hegemonía en toda Europa. Los reyes más absolutistas de España van a ser, por ejemplo, Carlos I, que es el que vemos en imagen, y Felipe II. Ojo que a este Carlos I también se le llama Carlos V, porque fue gobernante también en Alemania. El siguiente caso lo encontramos en Francia. En Francia está gobernando la dinastía Valois y está teniendo un problema, porque como tú recordarás, se ha desarrollado la reforma religiosa, la reforma protestante. En Alemania con Martín Lutero, en Francia con Juan Calvino y en Inglaterra con Enrique VIII. Por lo tanto, en Francia va a haber constantes pleitos, constantes disputas entre los católicos muy apegados a su religión y los hugonotes. ¿Quiénes son los hugonotes? Los protestantes franceses, los calvinistas. Este problema va a ser solucionado por Enrique IV, quien ya pertenece a otra dinastía, a la dinastía de los Borbones, y va a instaurar mediante el edicto de Nantes la libertad de culto, para que no exijan los católicos a los hugonotes, ni viceversa que los hugonotes estén hostigando a los católicos. Es decir, la libertad religiosa. Y por último, en Inglaterra, la dinastía gobernante es la dinastía de los Tudor. Y acá también se tiene este problema, el de los católicos contra los reformistas protestantes anglicanos. Recuerda que Enrique VIII ha instaurado su nueva religión, pero no teniendo la acogida que se espera. Este problema va a ser solucionado por Isabel I, también de la dinastía Tudor, quien instaura el anglicanismo como religión oficial en este país. Ya hacia el siglo XVII la situación va cambiando. ¿Esto por qué? Porque España empieza a perder su supremacía en Europa, es decir, comienza la decadencia española debido a diferentes factores, sobre todo lo que estaba ocurriendo en sus colonias. Eran cada vez más independientes, América del Sur era cada vez más independiente, había muchos casos de corrupción y las riquezas que llegaban a España no eran las suficientes. En reemplazo de eso, Francia empieza a ocupar su lugar, empieza a tener supremacía y hegemonía en Europa por los reyes más absolutistas que ha conocido Francia. Por ejemplo, tenemos el caso de Luis XIII. Claro, cuando asume el cargo Luis XIII es muy pequeño, es muy joven todavía. Por lo tanto, quien va a tener el poder realmente va a ser su cardenal, el llamado cardenal Richelieu. Y ya cuando alcance su mayoría de edad, Luis XIII asume el cargo, ¿no? Lo mismo ocurre con Luis XIV, denominado el Rey Sol. Era tan importante este rey que mandó a modificar todas las calles de Francia, mandó a iluminar las principales avenidas, hizo reformas importantes como por ejemplo en los palacios, instauró los baños que antes no había, los sanitarios, antes no existían. Los espejos se difundieron rápidamente debido
a que Luis XIV también los usaba y ordenaba que lo usen. Los zapatos con tacos elevados, la belleza, las pelucas, la ropa. Luis XIV fue un rey bastante absolutista, bastante moderno. Y cuando era pequeño, pues quien asumía el poder fue su cardenal Mazarino. Y luego ya en su mayoría de edad, Luis XIV, denominado el Rey Sol, toma el poder de Francia y empieza a modificarlo. Este personaje que vemos en imagen es el rey Luis XIV. Y por último, en el caso de Inglaterra. ¿Qué ocurría en Inglaterra? Se dieron constantes revueltas contra el absolutismo de los reyes, de la monarquía, lo que vio obligado a instaurar una forma de gobierno adicional que viene a ser el parlamento. Se tiene todavía al rey, se tiene como gobernante al monarca, pero ya no va a ser absolutista, ya no va a tener todo el poder. Quienes van a ayudarlo, quienes van a asesorarlo, guiarlo, cuestionarlo cuando sea necesario y orientarlo en su gobierno va a ser el parlamento. Y este parlamento generalmente va a ser conformado por burgueses. Inglaterra tiene un caso atípico en la forma de gobierno de Europa y le va a ir bien, le va a ir bastante bien, al punto de que muchos países nacientes, como en el caso del Perú y otros en América, van a tratar de imitar esta forma de gobierno parlamentaria. Se le llama monarquía parlamentaria porque hay un monarca, un rey, y un parlamento que está debatiendo las leyes y asesorando, corrigiendo, orientando la labor del rey. También constituye en Inglaterra importante el aspecto de ser una monarquía constitucional, porque no solamente tienen un rey, sino que ese rey para gobernar se basa en una constitución, en un documento, puede hacer lo que se le dé la gana. Y por último llegamos al famoso siglo de las luces. Nos estamos refiriendo al siglo XVIII. ¿Y por qué se le llama así? Bueno, en esta época surge un movimiento filosófico llamado la Ilustración. Es un movimiento ideológico, es un movimiento que busca como base la razón, el pensamiento humano, en contra del antiguo régimen. ¿Y a qué se refiere con antiguo régimen? A ese gobierno absolutista, pues, a ese gobierno del monarca que hace todo lo que se le antoja y se encuentra apoyado y auspiciado por la Iglesia Católica. Por lo tanto, la Ilustración, como movimiento ideológico, va a ser financiado y auspiciado por la burguesía. La burguesía es una clase social que ha acumulado dinero durante la Edad Media, parte de la Edad Moderna también, tiene poder económico, está presente en las actividades económicas, es importante en el aspecto económico, pero aún no tiene el poder político y está ansiando el poder político. ¿Quiénes tienen el poder político? El gobierno absolutista, los monarcas, y la iglesia que está a su lado. Recuerda que la iglesia es bastante camaleónica, si las cosas cambian, la iglesia va a tener que cambiar para adaptarse a esos tiempos. Esa es la Ilustración, un movimiento ideológico impulsado por la burguesía en contra del antiguo régimen. Las principales características de este movimiento ilustrado fue el racionalismo, el uso de la razón por sobre la creencia, la superstición, porque decían que esta razón te va a llevar al progreso y con el progreso tú llegarás a la felicidad. El optimismo, mientras que en la Edad Media mucha parte de esta época ha sido dominada por la iglesia, donde la gente vivía con miedo, no había ese optimismo. Si tú te equivocas vas a ser castigado, vas a ser sancionado. No había libertad para expresarse. En esta época el optimismo, la creencia de que se puede alcanzar un mundo mejor va a estar presente. La innovación, aquellas ideas innovadoras van a ser bien recibidas, contrario a las épocas anteriores en las cuales las ideas innovadoras eran vistas como ideas alucinadas, fuera de contexto, imposibles. El liberalismo, no solamente para expresarse, sino también para pensar, para profesar alguna religión, para actuar. Los ilustrados piensan que el liberalismo es base para mejorar la sociedad, pero ellos básicamente se refieren al liberalismo económico, para que el Estado no intervenga en sus actividades económicas. El laicismo, que se refiere
a que el Estado se desvincule totalmente de la religión. Como plantean el liberalismo, la religión es libre de cada uno. Si tú quieres, practicas el catolicismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, cualquier religión. Por lo tanto, el laicismo debe darse. El Estado no puede favorecer a una u otra religión. El pensamiento crítico. Tú no puedes aceptar algo por válido si no ha sido comprobado, si no ha sido constatado o contrarrestado. Diferente a las épocas anteriores en las cuales la católica interpretaba a su antojo la Biblia y tú solamente tenías que agachar la cabeza y decir sí. Y por último, la búsqueda de la felicidad. Los pensadores ilustrados creen en que el hombre está en la tierra para ser feliz. Y si vive en las condiciones en las que vivía antes, no alcanza la felicidad plena. En cambio, con una nueva forma de ver el mundo, sí va a poder ser explícitamente feliz. Los antecedentes los vamos a encontrar en las revoluciones científicas de Newton, es decir, una nueva forma de ver el mundo, se establece un nuevo paradigma, el humanismo y el renacimiento, que obviamente se basan en la postura antropocentrista. El hombre vuelve a ser objeto de análisis, y la monarquía constitucional inglesa, que como ya hemos mencionado, estaba conformada principalmente por burgueses. El parlamento que tiene Inglaterra estaba conformado por la burguesía. ¿Cuáles son los principales representantes de este movimiento ilustrado? Bueno, tenemos al inglés John Locke, porque es en Inglaterra donde surge este movimiento, pero vamos a ver que en Francia tiene mayor acogida. John Locke escribe 2 tratados sobre el gobierno y ensayos sobre el entendimiento humano. Acá él establece que el rey debe gobernar para ayudar a su pueblo, para eso está en ese lugar tan prestigioso. Plantea también el laicismo, la separación entre el Estado y la Iglesia. A su vez dice, una sola persona, el rey, no puede concentrar todos los poderes. Por lo tanto, plantea la separación de diferentes poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y por último dice que el pueblo nació para ser libre. Este pensador va a influir mucho en los siguientes pensadores franceses. El primero de ellos, Voltaire. Con su obra Cartas filosóficas, él plantea una nueva forma de gobierno, a la cual hoy conocemos como el despotismo ilustrado. Eso quiere decir que el rey siga gobernando, pero bajo la dirección, bajo la orientación y la ayuda de los pensadores ilustrados. Es decir, un gobierno con la razón, un gobierno guiado por las ideas de la razón, de la ilustración. Va a ser aplicado en algunos países, como en Austria, Prusia, España. Además plantea la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad política y es fehaciente crítico del autoritarismo, del absolutismo. El barón de Montesquieu, quien en su obra El espíritu de las leyes plantea de una manera urgente la separación de poderes, porque una sola persona, dice, que hace las leyes, que las ejecuta y además administra justicia en base a la realización o no de estas leyes, sería un problema. ¿Qué pasa si es que el mismo rey es quien no cumple esa ley, quien no cumple esa norma? ¿Quién va a justiciarlo? El mismo rey. ¿Y quién puede crear las normas a su antojo? El mismo rey. Por lo tanto, eso generaría una gran problemática. Además, rechaza el despotismo ilustrado y el poder de la iglesia. Cuestiona que la iglesia esté tan vinculada al poder político. La iglesia debe estar, por un lado, con su poderío espiritual, reforzando el aspecto interno de las personas, pero no en el aspecto político, no decidiendo en la vida política de los países y las naciones. Y por último tenemos a Jean-Jacques Rousseau, quien en sus obras El contrato social y El Emilio plantean que lo ideal sería que una nación o un estado esté gobernado por la voluntad del pueblo, y eso no es nada más y nada menos que la democracia. A su vez, plantea la libertad del hombre en diferentes aspectos, religioso, político, económico. Date cuenta que muchos plantean la libertad económica, y es que son liberales, son burgueses.
Y por último, da gran importancia a la educación como formadora de los ciudadanos buenos, de los nuevos personajes que van a dar vida a determinada nación. Pregunta número 1 de nuestra autoevaluación nos dice: ¿qué tipo de gobierno caracteriza a Inglaterra durante la Edad Moderna? En este caso, Inglaterra es un caso diferente, un caso ejemplar, y trabajó una monarquía parlamentaria o una monarquía constitucional. La pregunta número 2 nos dice: la Ilustración, como movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII, fue promovido por, ¿qué clase social promueve y difunde la Ilustración? Si ellos plantean el liberalismo económico, estamos hablando de la burguesía, que ha acumulado mucho dinero, tiene poder económico, está faltando el poder político y poco a poco va a tratar de alcanzarlo. Bien, no te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.